el Mahamantra en versión mariachi. ¿Qué dice Joan? Hubieran llevado el Mahamantra en versión mariachi. Sí, verdad. Buenos días, Hare Krishna. Krishna. Buen Eh, día. Buenos días, Triadish y todos, todas. Buenos días. Haribol, Aurora, buenos días. Buenos Yadurani, días. Buen día, Hare Vanchakal, Krishna. Haribol, Yadurani, Premi, Draupadi, Gamanjari, Joan. Vamos a seguir con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 10, las divisiones de la creación. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhyaiva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Estamos en el proceso total de la creación de los universos materiales. En este universo, el señor Brahma ya está en acción. A ver. Ahí le compartí no, este no. Le compartí explicación, las divisiones de la creación por nuestro profesor Param Padan Das, que además es profesor de universidad, muy recomendado sus cursos. Bueno, estuvimos viendo entonces, llegamos al capítulo 17. Estuvimos leyendo del factor tiempo. Y aquí estamos estuvimos leyendo ahora la creación sarga, las primeras 6 creaciones del Señor, que son el Mahatattva, el ego falso, la percepción sensorial, conocimiento y capacidad de actuar, la mente y los semidioses controladores, la oscuridad de la ignorancia, que son el apego, el odio, el orgullo, la ignorancia y la falsa identificación, que son las 5 clases de ilusión que ocasionan el cautiverio material. Entonces, del capítulo 14 al 30 vemos esos pasos de la creación y también vemos el Visarga, las siguientes creaciones por Brahma. Entonces, ayer llegamos al capítulo 17, seguimos con el 18. ¿Alguien quiere leer o comienzo yo? Maripol. Mientras, Empieza y ahorita voy. mientras preparan su Srimad Bhagavatam. Texto 18. Sat ime prakrita sarga vaikritan apime snu rayo vayo bhagavato lileyam hari me dasha. Traducción. Todas las anteriores son creaciones naturales de la energía externa del Señor. Ahora, óyeme hablar de la creación de Brahma, que es una encarnación de la modalidad de la pasión y que en lo referente a la creación tiene un cerebro como el de la personalidad de Dios. Recordemos que Brahma recibió el conocimiento gracias a su rendición, a su servicio devocional de hacer este papel de creador. Entonces, para poderlo hacer,
el Señor Supremo le transmitió toda la sabiduría y el conocimiento, y por eso aquí dice que tiene un cerebro como el de la personalidad de Dios. Texto 19. Saptamo mukhya sargastu sadvidas das tu samchaya vanaspati oshadilata tuakshara virudo drumaha. Traducción. La séptima creación es la de las entidades inmóviles, que son de 6 clases: los árboles frutales sin flores, los árboles y plantas que existen hasta que el fruto madura, las enredaderas, las plantas tubulares, las enredaderas que carecen de apoyo y los árboles con flores y frutas. Entonces son entidades inmóviles que son casi inconscientes, pero sí experimentan sufrimiento. Aquí, ok. Vi mis apuntes, pero aquí lo especifica en el texto 20. Utsrota sastama praya antasparsa visheshina. Todos los inmóviles árboles y planta buscan su sustento hacia arriba. Están prácticamente inconscientes, pero tienen sentimientos internos de dolor. Se manifiesta de una manera variada. Texto 21. Tirashcham astama sargaso stavim sad vido mata avido buri tamaso griyanagya ridi avedina. Traducción. La octava creación es la de las especies inferiores de vida, que son de diferentes variedades, exactamente 28. Todas ellas son sumamente necias e ignorantes. Mediante el olfato reconocen lo que desean, pero no pueden recordar nada en su corazón. Significado. En los Vedas se describen los signos característicos de los animales inferiores de la siguiente manera. Los animales inferiores únicamente tienen conocimiento de su hambre y sed. No tienen ninguna clase de conocimiento adquirido ni visión. Su comportamiento no exhibe ninguna dependencia de formalidades. Como son sumamente ignorantes, pueden reconocer lo que desean únicamente mediante el olfato, y únicamente mediante esa clase de inteligencia pueden entender lo que es favorable y desfavorable. Su conocimiento está pendiente únicamente de comer y dormir. En consecuencia, hasta los más feroces animales inferiores, como los tigres, pueden ser domados simplemente con suministrarles comida y un lugar para dormir en forma regular. Solo las serpientes no pueden ser domadas de esa manera. Ujú. Sí, el punto 8. ¿Tienen algún comentario? Ya sé que de alguna manera hay todo un tema a veces con las mascotas, pero pues tenemos que recordar que su conciencia es muy básica, ¿no? Texto 22. Gahura yo Mahisha Krishna Shukaro Gavayo Rura Dui Saptam Pasavascheme Avirut Utstrascha
Sattama o Vidura, el más puro de todos. De entre los animales inferiores, la vaca, la cabra, el búfalo, el ciervo Krishna, un ciervo que se llama así, el cerdo, el animal gavaya, el venado, el cordero y el camello tienen 2 pezuñas. ¿Qué significa eso? Es una especie, ¿no? Es un tipo de una especie de animales. Y está interesante lo que el verso anterior que decía, solo las serpientes no se pueden domar. De hecho, dicen las escrituras que las serpientes, como son animales muy envidiosos y pueden atacar, incluso uno no acumula karma por matarlas. Texto 23. El caballo, la mula, el asno, el gaura, el bisonte zaraba y la vaca salvaje tienen solo una pezuña. Ahora puedes oírme hablar de los animales que tienen 5 uñas. Texto 24. El perro, el chacal, el tigre, el zorro, el gato, el conejo, el sayaru, el león, el mono, el elefante, la tortuga, el caimán, el goshapa, etc., tienen todos 5 uñas en sus garras. Se le conoce como panchanakas, animales de 5 uñas. Texto 25. La garza, el buitre, la grulla, el halcón, el basha, el bayuca, el pavo real, el cisne, el zaraza, el chacravaca, el cuervo, el búho y otro constituyen las aves. Texto 26. ¿Alguien quiere leer? Ah, mira, Triadish, levanta la mano. Si alguien quiere leer, puede ser con sánscrito y sin sánscrito. Hare Krishna, Madre, mis reverencias. Krishna, Haribol. Una pregunta. Y resultó sobre el comentario de la serpiente por su condición de ser un animal con una conciencia tan baja que acumula envidia, a Y veces veneno. y Ujú. veneno, por protección de los santos, de los niños y de los animales, y bueno, de todo el mundo. Estas pueden ser matadas y no generan en sí karma. Y los animales, por ejemplo, que habitan en las tulasis, yo a lo menos creo que he acumulado unos 100.000 casos de ellos. O, o un mosquito feroz. ¿Podrías explicarnos un poquito cómo actúa el karma sobre estas circunstancias en particular? Sí, esa circunstancia a veces le preguntamos este tema a los maestros porque también en, eh, en nuestro centro a veces hay invasiones de insectos, ¿verdad? Pueden ser diferentes tipos o por ejemplo, encontramos un nido de ratones en la Vía Sasana o así, ¿no? O tras del altar o cucarachas. Generalmente, en el caso que tú preguntas de la tulasi, pues sí, justamente hay que ayudarla a tenerla limpia. A veces incluso le quitamos las hierbas y le cantamos porque la hierbita también, ¿no? Tiene su almita y su conciencia. Y con los devotos, obviamente, y la persona en general, si es defensa personal, uno no acumula karma. Eso yo escuché que decían los maestros. Es como en India, a veces también hay mucho mosquito o aquí el dengue. Hay diferentes situaciones,
Pero bueno, los devotos siempre les cantan para que también puedan tomar un cuerpito mejor y avanzar espiritualmente. Por eso se recomienda también cantar en la calle, hacer festival externo, así todos los árboles, las entidades se purifican, ¿no? Sí, el ideal es los santos muy avanzados como Haridas Thakur. En su cueva habían serpientes y no tenía ni un problema con ello, pero en nuestra circunstancia, en nuestra realidad, debemos de tener una actitud con sentido común. De alguna manera no podemos vivir, compartir nuestra casa con toda la banda de cucarachas o ratones, se vuelve algo, nos podemos vivir juntos de alguna manera. Es también para mantener la salud y una situación saludable. Cada quien como que tiene que tener su ambiente y su espacio. No sé qué opinas, Triadish, al respecto. No, completamente de acuerdo, ¿no? Solo que el punto es, genera un poco de karma, hay reacción, no hay reacción, por el hecho mismo de la autodefensa o de limpieza. Sí, ¿Puedes ampliar un poquito eso tal vez? sí, o sea, esperemos que no. En el mejor de los casos. Viste Mi gurú que me decía que sí, sí, ¿verdad? pero que Ujú. cuando es necesario, por ejemplo, la cocina de Radharani o tipo los mosquitos, las cucarachas y todo eso, pues sí era necesario cuando hay infestación. Claro, sí hay un parte de karma, pero es necesario. Por eso dice, uno debe de tener siempre limpio para tratar lo menos posible de matar a nuestros hermanitos. Mis gurús dicen la limpieza, siempre la limpieza. Sí, Ujú. Maharaj Guru Parashad Swami dijo lo mismo, que primero hay que mantener todo muy limpio, pero si ya igual hay infestación, ¿verdad? También es nuestro Ujú. deber mantener limpio el altar y el espacio. Digamos, como todas las acciones del mundo material, las podemos espiritualizar dependiendo de la actitud y del motivo. Ujú. Pero sí, lo ideal sería no, ¿verdad? Sí. Y cuando tiene que suceder, desarrollar más esa conciencia, ¿no? Hasta pidiendo tal vez disculpas o Sí, tú es el caso mismo, porque es algo que por convivencia es necesario, así como para calmar un poco las reacciones de la naturaleza por el acto en sí que eso conlleva. Pero sí, tu explicación creo que es la correcta y lo que dijo la madre, mejorarle el grado de conciencia y así también la limpieza y ciertos cuidados para evitar que tengamos que actuar de esa manera frente a eh, una bandada de animales que quieran convivir con nosotros lastimosamente y que no podemos permitirlo por salud, por limpieza. Ujú. sí, como Lakshmana está ahí prácticamente en la selva, en la cabaña de Jagannath. Entonces hay muchísima especie, pero en realidad todo el tiempo estamos causando violencia a muchas bacterias, insectos que hay en todos lados. Pero de alguna manera sí, en nuestra práctica espiritual también como que nuestra vida tiene otro sentido. No es, digamos, una conciencia de querer lastimar a nadie, pero es parte de este mundo material. También en todo lo que nos movemos podemos lastimar a alguien, ¿no? Por eso es tan importante Ujú. estar enfocado en la práctica espiritual para no acumular ese tipo de karma y de ningún karma, ¿no?
Sí, Y dice también que aunque a respires, través ¿no? del santo, perdón. Sí, Perdón. aunque respires. Sí. Pero es inevitable, pero si uno está en la práctica espiritual, uno va poco a poco purificándose. Ujú. Sí, a través del santo nombre se dice, no, Prabhupada nos garantiza que cuando uno canta el santo nombre, cientos y miles de pecados como que se eliminan. Entonces, sí, tenemos como la práctica que es lo que nos ayuda a erradicar, sí, todas las cosas que por ahí no hacemos tan bien no inconscientemente, como que son parte de este plano también. Pero bueno, Sí, gracias, Premi. Sí, es que es interesante porque en este plano tienen, no sé, muchas miles, millones de almas necesitan venir y de alguna manera vienen con estos diferentes cuerpos dependiendo de su estado de conciencia. Entonces, bueno, también es todo parte así de este pasaje temporal en este mundo, ¿no? Ujú. y Krishna también ve este sentimiento, que uno no quiere hacerlo en realidad. Krishna no es la suprema personalidad de Dios, él ve nuestra verdadera intención, cuál es. Si uno lo hace porque quiere, bueno, prestarle un mejor servicio a él, y que realmente le da esa pena, sí, todo eso Krishna lo ve también. Mm. Sí, gracias, Temi. Muy bien, seguimos entonces. El texto 26. ¿Puedo cantar un par de textos? Claro, claro que sí, te ha dicho. Yo te doy una manita Los que en la quieran. lectura. Ok, para que todos participen y vayan soltando también el sánscrito, que es tan importante, Sí, es tan bonito. Puedes darles unos tips de algunas palabritas de cómo se canta. No, creo que todos saben en un sentido. Bueno, el texto 26 dice así. Arvak sotrastu nama maha sattar eka vido niram rajodika karma para durkecha shukamani naha. Traducción. La creación de los seres humanos, que son únicamente una especie y que almacenan sus comestibles en el estómago, es la novena en la rotación. En la raza humana, la modalidad de la pasión es muy prominente. Los humanos están siempre ocupados en medio de una vida desoladora, pero piensan que son felices en todos los aspectos. Significado. El ser humano es más apasionado que los animales y por ello la vida sexual del ser humano es más irregular. Los animales tienen su momento adecuado para la relación sexual, pero el ser humano no tiene un momento habitual para dichas actividades. El ser humano está dotado de un nivel de conciencia adelantado y superior para poder liberarse de una existencia plagada de miserias materiales, pero, debido a su ignorancia, piensa que su conciencia superior tiene por objeto avanzar en lo referente a las comodidades materiales de la vida. Así pues, utiliza mal su inteligencia, dirigiéndola hacia propensiones animales: comer, dormir, defenderse y aparearse, en vez de dirigirla hacia la comprensión espiritual. Al avanzar en las comodidades materiales, el ser humano se pone en una condición de mayor sufrimiento, pero ilusionado por la energía material, siempre piensa que es feliz, incluso mientras se encuentra en medio del sufrimiento. Ese sufrimiento de la vida humana es diferente de la cómoda vida natural de que disfrutan incluso los animales. qué texto, ¿eh?
Tremendo. Eso. Y justo estaba pensando eso, de que está bien potente, lo describe todo. Sí, ¿eh? Mucha pasión, porque también tiene ese deber de crear, ¿no? De construir. Mucho descontrol. En todos aspectos, el ser humano tiene la característica de ser descontrolado en todos los sentidos, pero se cree muy feliz. Por eso es tan importante venir a estos encuentros para escuchar de las escrituras lo que los sabios nos alientan y nos advierten para una vida que nos lleve a un plano superior. Ah, bueno, qué mejor que sea espiritual, por lo mínimo que lleguemos a un plano humano en donde podamos abstenernos de cierto tipo de actividades que nos coloquen verdaderamente como seres humanos en este planeta, porque a veces actuamos peor que los animales. Los animales no ensucian, por ejemplo, donde comen, y nosotros no tenemos ningún reparo de ensuciar todo el planeta de tantas basura, sin considerar el daño que lo hacemos. O sea, esto es una advertencia mundial de una necesidad de un cambio de conciencia. Qué mejor si va para el plano espiritual, pero solo para ser ya un ser humano completo, el abstenerse de y ser regulado en ciertas actividades, para de esa manera ayudarnos en nuestras circunstancias, porque las perplejidades y este sentimiento de que algo nos falta es solo producto de este tipo de actividades que no satisfacen el alma. Entonces siempre estamos insatisfechos, estamos buscando algo más y el plano sexual es uno de los grilletes más fuertes. Y peor aquí donde advertimos que ni siquiera somos como los animales que tienen una regularización sobre el tema. Hay unos más elevados que otros, pero nosotros que tenemos conciencia tenemos que estar atentos para que esta oportunidad que tenemos de ser un ser humano verdaderamente nos ayude en nuestro desarrollo personal y espiritual. Muy cierto. Gracias, Triadish. Buenos días, Norma. Sí, efectivamente. Y aparte siempre se quiere mostrar una imagen de felicidad artificial, ¿no? En las redes, en todos lados. Somos desesperadamente, queremos demostrar que somos felices. Y eso crea más confusión porque queremos ignorar la realidad donde estamos. No queremos ni hablar de la enfermedad, de la vejez, de la muerte. Solo queremos enfocarnos en comer, dormir, defenderse y aparearse. Por eso todos los partidos políticos o todo lo que fomente esta realidad son los que ganan, porque cubren esas necesidades básicas, que como dice Tiradí, son las necesidades animales, ¿verdad? El nivel animal. Pero incluso podemos ver que ese sufrimiento de la vida humana es diferente de la cómoda vida natural que disfrutan incluso los animales. Claro que los animales también viven mucha ansiedad en su estado salvaje, pero de alguna manera con su vida básica están satisfechos porque no tienen conciencia para esperar nada más. Pero nosotros sí, en nuestro sistema, en nuestra conciencia, de alguna manera siempre sentimos un cierto temor y insatisfacción. ¿Queremos pasar al texto 27? ¿Continúo? Ok.
Vaikritastrayae vaite devasargas chasatama vaikarrikastuyat prataha kaumaras tuvayat makaha. Oh, buen Vidura, esas tres últimas creaciones y la creación de los semidioses, la 10ª creación, son creaciones Vaikritas, que son diferentes de las creaciones Prakritas anteriormente descritas. La aparición de los Kumaras es de ambos tipos. ¿Va a comentar algo? No, Continuamos. Texto continuamos. 28 y 29. Devasargas chavavido, viduda pitaro sura, gandharva parsaraha siddha, yaksha rakshamsi charanaha, bhuta preta vichascha, vidyadra vidyadratha kamnaranayaha, dasaite vidurakayataha, sargas te vishas kritaha. La creación de los semidioses es de 8 variedades. Primero, los semidioses. Segundo, los antepasados. Tercero, los ashuras o demonios. Cuarto, los gandharvas y apsaras o ángeles. Quinto, los yakshas y rakshasas. Sexto, los shidas, charanas y vidyadharas. Séptimo, los bhutas, pretas y pishakas. Y octavo, los seres sobrehumanos, cantantes celestiales, etc. Todos son creados por Brahma, el creador del universo. Significado. Como se explicó en el canto segundo del Srimad Bhagavatam, los Shidas son habitantes de Shidaloka, donde los habitantes viajan por el espacio sin vehículos. Con su sola voluntad pueden pasar de un planeta a otro sin dificultad. Por consiguiente, en los planetas más elevados, los habitantes son muy superiores a los habitantes de este planeta en todo lo referente al arte, la cultura y la ciencia, pues poseen cerebros superiores a los de los seres humanos. Los espíritus y genios que se mencionan en relación con esto también se encuentran entre los semidioses, debido a que pueden realizar funciones poco comunes que resultan imposibles para los hombres. Sí, es un poco sorprendente, ¿verdad? Ver cómo en esa categoría de semidiose hay 8 variedades de seres superiores. Y también están los asura o demonios, los yaksha y rakshasas. Pero bueno, como explica aquí Srila Prabhupada, es porque que pueden realizar funciones poco comunes que resultan imposibles para los semidioses, para los hombres, perdón. Entonces acá no hay mucha explicación, pero básicamente son todas criaturas que tienen poderes especiales, no necesariamente elevados, pero están en esa categoría de poderes sobrenaturales. ¿Y a los antepasados a qué se refiere, madre? Sí, eso también pensaba. Los antepasados prácticamente son lo que recuerdo que mencionaba el profesor, son también parte de seres que también tienen poderes, porque generalmente las almas cuando ya dejan su cuerpo, van a diferentes, como dice el Bhagavad Gita, a segunda del estado de conciencia, ese lugar van a alcanzar. Entonces hay almas que simplemente vuelven a su samsara, otras que se liberan van a los planetas espirituales
o también a los planetas superiores, dependiendo de su karma. Entonces, por eso también es esa pregunta cuando adoramos los antepasados. De alguna manera no sabemos en qué estado de conciencia están, pero también dice el Bhagavad Gita, ¿no? Quien adora a los antepasados alcanza el planeta de los antepasados. En Japón hacen eso, tienen el altar con la abuela y adoran todos los días a la abuela, a la mamá. O sea, sí adoran a los antepasados. Sí, Ujú. pero bueno, como que se diversifica también la conciencia, porque ¿qué pasa si esos antepasados ya están en otro plano? Ya dejaron esa forma y están en otra realidad, en otra dimensión. Mm. Mm, Pero al mismo tiempo, cuando uno hace la ceremonia, por ejemplo, cuando yo estaba en India y hablaba con el secretario de mi guru, y él me decía que cuando es el aniversario, por ejemplo, de la partida de tu madre o de tu padre, o así, es muy bueno ofrecerles igual el Mahaprasada, hacerle una pequeña ceremonia, como en la memoria de ellos, ¿no? ujú. Yo una vez le pregunté a mi guru, porque ya ves que dicen que si te haces devoto puro, varias generaciones atrás y adelante se liberan. Sí, Le pregunté qué pasaría si están en otra, pues así, reencarnas, están, pero ya tienen otro cuerpo. También se beneficia, también se libera en caso de que uno se llegue a ser devoto puro. Y dijo que sí, aunque ya haya tomado otro cuerpo. Mm. sí, de todas Entonces, maneras, sí. Sí, de todas maneras se benefician, pero bueno, habrá una dimensión también para los que se queden con sus constelaciones familiares. Hay prácticamente así, como que una parte de la conciencia sigue conectada con ciertas almas familiares y las otras siguen. Son preguntas específicas que tal vez es bueno hacerla de nuevo a los maestros, etcétera. ¿Qué dice Triadish sobre los antepasados? Sí, tu afirmación en relación a lo que dice el Bhagavad Gita, Krishna mismo, al ser una escritora Shruti, o sea, especial porque es hablada por Krishna mismo, explica que quienes adoran a los antepasados y van al planeta de los antepasados. El hecho de ser respetuoso con ellos, y si es que no han sido tampoco personas con muchos valores, pero el hecho de que nosotros estemos practicando un proceso que nos convierte en personas mucho más espirituales, entre comillas, el ofrecerles en su tiempo de partida una ceremonia sagrada es como una ayuda que a las cuales les permitimos a estas almas eh, seguir su proceso individual, porque no existe una conexión eterna entre padres e hijos. Una vez que el alma se libera, cada una continúa su proceso natural. Pero nosotros que estamos en este proceso ayudamos a todas las personas con el canto, y si nuestros familiares por sentimientos, por agradecimiento de habernos traído a este mundo, habernos dado la oportunidad a, a buenas o a malas, de que hayamos conocido la vida espiritual, como agradecimiento ofrecemos, como bien recomiendan los devotos mayores, ofrecer algún tipo de ceremonia eh, en el tiempo de su partida, esperando de que ellos también estén en un proceso de evolución espiritual que les ayude también algún día a venir a este tipo de reuniones y leer las escrituras y alabar al Señor. Sí, la conexión con los antepasados es muy fuerte porque de alguna manera es parte de nuestra vivencia kármica
que traemos, ¿verdad? Nacimiento en cierta familia y en cierto país, en cierta... Entonces, de alguna manera son conexiones valiosas para nuestro crecimiento, pero asimismo son también situaciones temporales. Entonces, bueno, Mm, sí. seguramente hay personas que quedan constantemente atadas a esa conciencia de conexión y si dejan el cuerpo meditando en los antepasados, van a un estado de conciencia donde están ellos también. A mí se me figura siempre que van como a ese cielo que pintan los de la revista Atalaya, creo que son los testigos de Jehová o los mormones, no me acuerdo quiénes, pero dice la revista Atalaya. Y dice que cuando te vas a ver y ponen así las imágenes, así las pinturas. Cuando te vas al cielo, ves a tus familiares, a los parientes, a tu mamá, a tu papá, al perro, a todos. Entonces, a mí cuando siempre dicen eso en el Bhagavad Gita, que vas a los planetas del planeta de los antepasados, me imagino ese cielo de los antepasados, ¿no? Que sí existe, lo dice las escrituras, solo que ellos van ahí. Claro, porque como explica el Bhagavad Gita, el estado de conciencia que tengamos al momento de la muerte, en ese estado vamos a ir sin duda. Entonces, si uno medita o si uno al momento de la muerte, esos son sus apegos predominantes, como pensar en la familia, la mascota, y etcétera. Entonces, ese estado uno alcanza. Prácticamente es como también una creación de la conciencia. Ahí vas a llegar sin duda porque es donde tú quieres estar. Entonces hay un espacio también para ese estado de conciencia. Ahora se entiende, bueno, no ahora, pero toda la complejidad que tuvo Brahma al momento de Sí, crear toda la creación. De, ay, ¿cómo le hago para crear todo la manifestación material para que cada uno específicamente con las, como lo decía, con las combinaciones de las modalidades pueda, pueda tener un lugar donde disfrutar de sus deseos? sí, Joan, muy bueno. Sufrir. ¿Disfrutar o sufrir? Sí, Más sufrimiento que disfrute. Sí, sí, sí. sí, por eso efectivamente Brahma estaba muy perplejo y muy aterrado por esa tarea. Pero como leímos, el Señor Supremo le transmitió su inteligencia, ¿no? Para poder hacer, pero aún así vamos a ver que es una tarea muy, muy difícil. Solo con la gracia del Señor uno puede hacer cosas asombrosas. Seguimos, justo es El último verso. el último verso, el 30. Tal vez alguna madre quisiera cerrar el capítulo con broche de oro. Draupadi, Ahí ¿quieres voy. leer el texto 30? Dice, ahora he de describir a los descendientes de los Manus. El creador Brahma, como encarnación de la modalidad de la pasión de la personalidad de Dios, crea los asuntos universales en cada milenio con inagotables deseos mediante la fuerza de la energía del Señor. Significado: la manifestación cósmica es una expansión de una de las muchas energías de la suprema personalidad de Dios. El creador y lo creado son ambos emanaciones de la misma verdad suprema, como se declara al principio del Bhagavatam, Yanmadi Ashya Yataha. Así terminan los significados del Bhakti Vedanta correspondientes al capítulo 10 del canto tercero del Srimad Bhagavatam, titulado Las divisiones de la creación. Ya. Ya.
Entonces el Señor Brahma, como encarnación de la modalidad de la pasión del Señor, crea los asuntos universales en cada milenio con inagotables deseos mediante la fuerza de la energía del Señor. Ahora viene la descripción de los descendientes de Manus. Es un capítulo más técnico donde se presenta el átomo, la sustancia física más pequeña que existe y es indivisible. Cálculo del tiempo a partir del átomo. Ujú. Muy bien. ¿Quieren leer un poco más o lo dejamos para mañana? Vean. Un poquito más. Muy bien. Capítulo Cumplamos el 11. horario. ¿Qué dice Triadish? Un texto más, uno o dos. Vamos a ver. Cumplamos el horario hasta que toque el timbre del recreo. Muy bien. A las 8 horarios. Ah, bueno, ahí en Ecuador a las 9, ¿verdad? Ah, sí. El timbre de recreo. Draupadi. Ahí. Dice, texto 1. La partícula elemental de la manifestación material que es indivisible y que no forma parte de un cuerpo se denomina átomo. Existe siempre como una entidad invisible, incluso después de la disolución de todas las formas. El cuerpo material no es más que una combinación de esos átomos, pero el hombre común lo entiende erróneamente. La descripción atómica que hace el Srimad Bhagavatam es prácticamente la misma que de la moderna ciencia del atomismo y se describe aún más en el Paramanu Vada de Canadá. También en la ciencia moderna se acepta que el átomo es la partícula elemental indivisible que compone el universo. El Srimad Bhagavatam es el texto completo de todas las clases de conocimiento, incluso de la teoría del atomismo. El átomo es la forma diminuta y sutil del tiempo eterno. Por eso hay un reloj atómico, yo creo. Creación de la perspectiva del tiempo. Maitreya aquí comienza analizando el tiempo tratando de medirlo, pero debido a que el tiempo es independiente de nuestras mediciones, se debe hacer esto indirectamente a través de otros aspectos perceptibles y medibles. Esto tendrá que ver con los movimientos de ciertos objetos. Así que se analizarán los movimientos de los objetos más pequeños. Para Manu, átomo, como también los movimientos de los astros. De esa manera podremos identificar las medidas del tiempo más pequeñas, como así también la más extensa, al menos de lo que nuestra percepción pueda analizar. Sí. Eso me recuerda al reloj atómico. ¿Cómo es, Draupadi? Que es muy preciso. De hecho, lo sacaban hace años como novedad, que lo tiene átomos de estroncio. Entonces lo agitan con un láser, entonces se mueve y eso hace que se mueva el reloj. Y es de una precisión muy, muy exacta, casi no se atrasa ni nada. Eso Sí, es lo las inventaron los científicos. pulsaciones. Ajá, Sí, exactamente. Y así Sri Raghunath lo explica Sí, mejor. justo iba a pensar, a ver si Raghunath qué Ujú. dice al respecto.
De hecho, han hecho experimentos donde ponen esos relojes atómicos porque pues miden la fracción de tiempo que tarda en hacer una pulsación del átomo, Ujú. y luego los mandan unos a rodar la órbita de la Tierra de un lado y del otro, y siempre hay desfase. Entonces sí va en función del movimiento que tiene. Ujú. Entonces sí, es bien difícil que se desfasen, o sea, dentro aquí de la órbita o de la gravedad, pero fuera sí hay. Eso es lo que están analizando ahí. Como diría Prabhupada, haciéndose trizos la cabeza. Sí, cuando el Bhagavatam ya lo había hecho. Sí, exacto. Yo me estaba riendo personalmente. Ahora voy a saber exactamente a la hora que me morí. A segundos y microsegundos. Wow. Sí, es impresionante todo esto. El mundo moderno. Sí. Texto 2. ¿Quién va? Usted mismo. Sí. Ujú. Los átomos son el estado elemental del universo manifiesto, cuando permanecen en su propia forma, sin formar diferentes cuerpos, se les llama la unidad ilimitada. Existen sin duda diferentes cuerpos con formas físicas, pero los propios átomos forman toda la manifestación. 3. Uno puede estimar el tiempo midiendo el movimiento de la combinación atómica de los cuerpos. El tiempo es la potencia de la todopoderosa personalidad de Dios Hari, que controla todo movimiento físico, aunque él no es visible en el mundo físico. 4. El tiempo atómico se mide de acuerdo con un espacio atómico específico que cubre. Ese tiempo que cubre el agregado no manifiesto de átomos se denomina el gran tiempo. Significado. El tiempo y el espacio son dos términos correlativos. El tiempo se mide en función de cierto espacio de átomos que cubre. El tiempo que sirve de pauta se calcula en términos del movimiento del Sol. El tiempo atómico se calcula como el tiempo que el Sol tarda en pasar por encima de un átomo. El tiempo más grande de todos abarca toda la existencia de la manifestación no dual. Todos los planetas giran y recorren un espacio, y el espacio se calcula en términos de átomos. Cada planeta tiene su órbita particular de rotación, en la cual se mueve sin desviarse, y en forma similar, el Sol tiene su órbita. El cálculo completo del tiempo de la creación, manteniendo mantenimiento y disolución, medida en términos de la circulación de los sistemas planetarios totales hasta el fin de la creación, se conoce como el Kala Supremo. ¿Mm? Shri Raga, ¿quieres comentar algo? Shri Raghunath. El científico. Pues es que me acuerdo de esas pláticas que luego había ahí ¿cómo se llama? En Bhaktivedanta Namanor, Ah, cuando formaba parte de esto del KCSOC, Krishna Consciousness Society, y había unas pláticas que estaban brutales. Pues ahí había mucho erudito. Pero sí, luego hacían ese cálculo atómico de por qué en los planetas celestiales, pues sería diferente el tiempo, ¿no? Entonces ahí como que se ponían muy con los cálculos, ya sabrán. Y sí, pues ahí funciona en base justo, como ya nos da la pauta ahí estos textos, pues puedes hacer como de alguna manera una aproximación.
Ujú. Pero sí. Luego les paso el dato porque ahí tengo incluso algunos libros que ahí daban de Back to Godhead y todo eso, las revistas. Sí, de hecho, como Edwin, hay grupo de devotos científicos que les gustan esos debates. Claro, más adelante vamos a ver que también Srila Prabhupada menciona que puede ser muy interesante todo estos temas para científicos, pero eventualmente para nosotros son temas muy técnicos. Pero de todas maneras nos da una idea, por ejemplo, del tiempo, Kala, ¿no? Que es obra del Señor Supremo. Ujú. Ok, leemos un poquito más. Texto 5. Dice, la división del tiempo burdo se calcula de la siguiente manera. 2 átomos forman un átomo doble y 3 átomos dobles forman un hexátomo. Ay, perdón porque se me va la voz, es que todavía no estoy muy bien curada. A ver, 2 átomos forman un átomo doble y 3 átomos dobles forman un hexátomo. Ese hexátomo se ve en la luz solar que entra a través de los agujeros de la tela metálica de una ventana. Uno puede ver claramente que el hexátomo asciende hacia el cielo. Significado: se describe al átomo como una partícula invisible, pero cuando 6 de esos átomos se combinan, se denominan trazareno. Y se ve en la luz solar que cuela a través de los agujeros de la tela metálica de una ventana. Son esas, cuando uno ve esa lucecita o que parece polvillo, ¿Será? ¿será? O si es polvo. Bueno, también es átomo, ¿no? Es polvo. 6. El lapso de tiempo necesario para la integración de 3 trasarenus se denomina Truti. truti, y 100 trutis constituyen un Veda. 3 Vedas constituyen un lava. Significado: se calcula que se divide un segundo en 1687.5 partes. Cada parte es la duración de un truti, que es el tiempo que se emplea en la integración de 18 partículas atómicas. Esa combinación de átomos para formar diferentes cuerpos crea el cálculo del tiempo material. El Sol es el punto central para el cálculo de todas las diferentes duraciones. Texto 7. Dice, ¿Quieres que lo lea? Ah, pues, sí, vamos con el sánscrito. Ni me shastri lavogneya amnata shutte traya kshanaha kshanan pancha vidu kashtam lagutadasha panchacha. El lapso de tiempo de 3 lava es igual a un nimesha. La combinación de 3 nimeshas constituye un kshana. 5 kshanas se combinan para formar un kashta y 15 kashta constituyen un lago. Significado: mediante cálculos se concluye que un lago equivale a 2 minutos. Ya hay. Sabiendo esto, se puede convertir el cálculo atómico del tiempo hecho siguiendo el conocimiento védico
a las unidades de tiempo que usamos en la actualidad. Texto 8. Laguni vai samamnata dasha pancha chanadika te due muhurta prahara sadyamaha saptava nrinam. 15 lago constituye un nadika, que también recibe el nombre de danda. 2 danda constituyen un muhurta y 6 o 7 dandas constituyen un cuarto del día o de la noche según el cálculo humano. Bueno, ahora sí ya sonó la campanita del tiempo eterno. Nos quedamos aquí en el texto 8, número auspicioso. Nos salvó de seguir hoy con este tema tan complejo, tan técnico. Sí, sí, pero bueno, personalmente también es bueno aceptar que en lo personal no tengo mucha memoria y saber aceptar que no podemos comprenderlo todo. Y al mismo tiempo son temas que, por ejemplo, a mí personalmente y no me causan mucho interés porque, ¿verdad? Así como muchos estudiantes se aficionan a diferentes temas, yo soy más simple, ¿no? Entonces, más adelante vemos esos textos donde Srila Prabhupada hace como un resumen y nos lleva de vuelta a la visión espiritual de todo esto. Sri Raghunath, Me acordé de algo, madre, sí, es la reflexión del día. sí. Como la influencia de los gunas, obviamente de la naturaleza, en otros planetas es distinta, por eso el tiempo también influye por todo el tema atómico de los electrones, protones, neutrones. Entonces, obviamente en planetas donde la influencia es más de la bondad, pues por eso los átomos vibran distinto. Entonces, desde ahí se empieza a armar todo este tema del tiempo. Ujú. Sí, entonces es súper, muy, muy interesante. Sí, todo está bien interesante porque abarca todo. En Entonces el aquí, Bhagavatam, tanto las cosas científicas para los científicos, ahí lo explica todo. Por sí, ejemplo, a mí no me gusta cuando hablan de impersonalismo, y digo, ay, qué aburrido el Bhagavatam, pero es necesario porque mucha gente, y lo hemos visto en la prédica, en la práctica, en varios eventos, la gente piensa, yo soy Dios, y que para lo mejor uno dice, no, eso es tonto, no, no somos Dios, pero hay mucha gente que cree que es Dios y que cree que se puede fundir en él porque son Dios, pero está bien que también lo explique el Bhagavatam y los libros porque es necesario, es la necesidad. Ujú. Y hay gente como yo que me gusta ahí los pasatiempos de Krishna, hay para todo y eso está muy bueno, pero eso me gustan mucho, los libros de cómo los explica Prabhupada. Ujú. Y aquí hay un comentario de Aurora. Qué bonito, interesante todo. Muchas gracias a ustedes, a todos ustedes. Aurora. Sí. Muchas gracias. Siempre tienen temas muy, muy bonitos, muy profundos. Gracias por acompañarnos, Aurora. Sí, como dice también Draupadi, todo el Srimad Bhagavatam puede atraparnos dependiendo de nuestra naturaleza también. Abarca todo el conocimiento, ¿no? Mm. Qué bonito. Sri Jessica Prabhu Raghunath. dice algo muy lindo. Ah, Premi. Jessica Prabhu dice que el Bhagavatam uno puede verlo como Govardhan. Que a veces cuando uno está caminando Govardhan, ¿no? Que es un lugar sagrado, uno lo circunvala y son muchas horas, hay momentos que a veces los devotos van descalzos
Y bueno, es un lugar muy, muy especial. Y hay momentos donde está la arena muy suave, hay momentos donde hay más piedras, y diferentes momentos, ¿no? Y como que el Bhattan también tiene estos momentos, pero que en un sentido todo es, sí, muy especial, pero bueno, depende de los gustos y tendencias de cada uno. Para algunos son más atractivas unas partes que otras, pero para llegar al canto 10 es importante. Es importante vivir todo el camino, ¿no? Paso a paso. Gracias, Premi. Triadish, comentario final. Agradecer a la Asociación de Devotos con esta referencia científica muy interesante. Y bueno, muchas gracias a ti por abrir este espacio. Y continuamos mañana con la lectura. Me parece fantástico. Sí, aquí llegó Eder también. Haribol, Eder. Eder, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias a todos y a todas por la lectura. Haribol. Gracias. Haribol, Hare Eder. Krishna. Buenos días.